Entonces, dentro de los tipos de texto, objetividad y subjetividad. ¿Qué es la objetividad? Es simplemente trabajar con lo que nosotros conocemos como definiciones. ¿Sí? Eso es objetividad. Simplemente si yo observo algo, doy la definición y se acabó. Es más o menos trabajar con el vocabulario de un diccionario. Es decir, si usted observa una puerta, entonces usted va a dar una definición. Es un objeto rectangular de madera con siluetas, a lo mejor, sí, de color café. Entonces eso es objetividad. Simplemente lo que usted ve lo va a describir, pero sin apreciaciones personales. ¿Qué son las apreciaciones personales? Sin su punto de vista de bueno o malo, ¿sí? Mientras que el otro tipo de texto que nosotros vamos a toparnos también van a presentar subjetividad. ¿Qué es esto? Que ellos sí necesitan de apreciaciones personales. Entonces, ¿qué es decir? Que yo voy a leer un texto y a mí me va a encantar ese texto o me va a atraer ese texto por las apreciaciones que pone el lector. Es decir, me apasiona, me encanta, me emociona, me alegra, me entristece, fue algo trágico, etcétera. Entonces, sí, eso es subjetividad, meter emociones o sentimientos, ¿ya? O mi punto de vista o parecer. Entonces, esa es la diferencia entre un texto que presente solo objetividad y el otro texto que presente subjetividad. Debemos tenerlo claro lo que es objetivo y lo que es subjetivo, ¿no? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Entonces no nos olvidemos. Subjetividad es más sentimientos, ¿no? Me gusta, me asusta, me atrae, me da miedo, me encanta, me apasiona, me parece bien, me parece mal, sí, valores un poquito, ¿ya? Y la objetividad, solo tal cual definiciones, ¿ya? Continuamos. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de lo que es objetividad, subjetividad. Objetividad es este ejemplo, ¿no? El aborto es, ¿sí? Esta es una palabra que me da una definición, la extracción del feto del útero materno. ¿Se acabó? Quiero subjetividad en mi texto, puedo trabajar subjetividad. El aborto, ¿sí? Es una barbaridad. Aquí ya mete la subjetividad, o sea, usted está dando una apreciación, está diciendo que es algo malo, es una barbaridad, una atrocidad, puesto que no se debería matar a una criatura, ¿no? Entonces, aquí con esta palabra ya estamos hablando de un texto con subjetividad, ¿sí? Entonces, esa es, mira, la definición entre uno y otro, ¿no? Ya, vamos a la siguiente. Entonces vamos a empezar con nuestro número 1. Tipos de texto, ¿sí? Dentro de los tipos de texto, el número 1 es el texto expositivo, ¿sí? Son 4 tipos de texto. Empezamos con el número 1, que es el expositivo, que tiene que trabajar el expositivo o cómo yo me doy cuenta que estoy viendo un texto expositivo es lo siguiente, ¿sí? Los textos expositivos siempre son objetivos, objetividad. ¿Qué era esto, objetividad? Que no metíamos apreciaciones, solo definiciones. Es claro, claridad de conciso, ¿sí? Monosomia o tecnicismos, es decir, que voy a hablar mono de una sola definición o una sola palabra, o no puedo estar cambiando de mi tema centro, ¿no? Usa muchos tecnicismos, efectivamente, sí, por eso es objetivo, que utiliza definiciones. El diccionario utiliza tecnicismos, ¿sí? O definiciones de un solo carácter para que no haya dudas y confusiones. Eso es expositivo. Y también puede ser de carácter científico, no es obligatorio, pero sí hay tipos de texto expositivo científicos. Son los ejemplos más claros que podríamos tener, los científicos. Ahora, dentro del expositivo, nosotros ¿qué tenemos? La clave aquí, en este caso, de un texto expositivo es que
para resumir, simplemente este nos va a dar a conocer un tema, ¿sí? Va a hacer que yo me entere de qué de qué trata ese texto, ¿sí? Entonces es como una noticia parecido los tipos de texto expositivo. Me enteré de una noticia, pero simplemente se quedó superficial, ¿sí? El expositivo es algo superficial. ¿Qué quiero decir con superficial? Que no va a entrar en detalles, que no voy a saber a profundidad lo que está pasando, ¿no? Pero simplemente es un texto que me expusieron y ya salí de la ignorancia y ya conozco ese tema, ¿ya? Entonces eso es un tipo de texto expositivo. Vamos a ver un ejemplo. La presentación del modelo estructural del ácido desoxirribonucleico. Entonces, vamos a ver. Mira, tecnicismos, ¿no? Del modelo estructural, es decir, de la estructura. Para no poner solo estructura, ponen modelo estructural, mucho tecnicismo, muchas palabras, ¿no? ¿De quién? Del ácido desoxirribonucleico, el ADN, ¿no? Entonces, ¿qué me va a decir? Vamos a hablar del ADN. ¿Ah? Entonces, dice que esta presentación fue por Francis Harvey, ¿ya? Y en este caso, Crick y Watson, que son los que descubrieron el ADN, ¿no? Entonces, más nos acordamos por estas palabritas en ciencias. ¿Quiénes son los que descubrieron el ADN? Más los apellidos que los nombres, ¿no? Fue el verdadero inicio de la biología molecular. Mira, ¿qué estás haciendo en este texto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy exponiendo un tema. ¿Cuál tema? El descubrimiento del ADN. Y este descubrimiento del ADN fue el inicio para la biología molecular, es decir, fue un gran avance, ¿no? Además nos dice, la importancia de este hecho se debe, por un lado, a que es la molécula que transmite la información hereditaria de generación en generación, ¿sí? Y por otro, a que la propia estructura muestra cómo lo logra, ¿ya? Entonces aquí está la información, ¿ya? ¿De dónde partió? Hablé del ADN, pero ¿qué es lo que me está informando? Que es una molécula, ¿sí? Que transmite, en este caso, la información hereditaria. Y además nos avisa esta misma molécula cómo lo logra. Listo. Usted está informado de lo que hace el ADN, pero no profundicé. Eso es un tipo de texto informativo. Me informé, me desasné, es decir, que salí de la ignorancia y listo. ¿Ya? No pasó nada. Eso es un tipo de texto expositivo. Me presentaron un tema, conozco del tema, pero no profundizaron y listo. Eso es un tipo de texto expositivo. ¿Ya? Eso es el número 1. Vamos con el número 2, el segundo tipo de texto. Los tipos de texto argumentativos. ¿Qué tengo que hacer para encontrar un tipo de texto argumentativo? ¿Cómo lo voy a reconocer? Como el mismo nombre lo dice, ¿no? Me van a dar argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son las razones. ¿Ya? Para este tipo de texto argumentativo dice que va a ser subjetivo. ¿Por qué tiene que ser subjetivo? Porque estas razones que me van a dar o estos porqués, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que necesitan llegar a un punto que es, en este caso, el convencer, ¿no? Al lector. ¿Ya? Entonces debe ser subjetivo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque me va a tratar de decir como el tema del aborto es una barbaridad, es algo atroz, entonces todos deberíamos unirnos y tratar de luchar por que no se dé o etcétera, o buscar más información, ayudar en los colegios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está el tipo de texto? Le está metiendo en su cabeza que es algo negativo, ¿sí? Y le va a dar muchas razones por las cuales no se debe aplicar esta técnica ya tan bárbara, tan atroz, hacia atentando la vida de otro ser humano, ¿no?
Entonces, mire, ¿qué pasó? Ah, ya, entonces ya me metí en la cabeza el tema, ya me dijeron las razones, entonces sí, estoy convencida. O a veces no, no estoy convencida, pero le hace que usted adopte una posición después de haber leído el texto, ¿no? Entonces, 100% subjetivo. Su función del texto argumentativo es meramente apelativa. Apelar significa que va a necesitar de qué? En este caso del lector. Voy a apelar a usted como lector a que haga, no haga esto, se informe, ¿sí? Defiende ideas y convence, es lo mismo que la función apelativa, ¿no? Apelar, defender ideas, ¿sí? ¿Para qué? Para convencer a quién, al lector, ¿sí? Los tipos de textos argumentativos suelen ser o suelen venir más en lo que se denomina ensayos, en los diarios, en las críticas de opinión. ¿Sí? ¿Qué quiero decir ensayos y diarios? Tal vez podríamos trabajar de revistas o periódicos, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene un periódico? ¿Qué tiene el comercio? Tiene una noticia en la cual a usted le van a tratar de una sección, a lo mejor vamos a la sección de política en la cual le trata de convencer a usted de algún tema, por ejemplo, de la corrupción, que es bueno o malo, vamos a hablar de un personaje, de un ministro, del presidente, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Tratar de a usted, tratar de que tome una postura, adopte sus ideas y se convenza de lo que yo estoy escribiendo, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de texto argumentativo. Vamos a ver, un ejemplo. Todo empieza con una idea. No necesitas que tu idea sea algo genial y revolucionario. Te basta y te sobra con el simple hecho de que a ti te guste. Si compartes con alguien tu idea y dice que no le gusta, no le des ninguna importancia. Infinidad de grandes ideas fueron rechazadas por la crítica en sus inicios. Y no fue hasta fase final del desarrollo cuando éstas florecieron como grandes historias, que encantaron y se hicieron inmortales en el recuerdo de sus lectores. Ah, ¿qué pasó? Después de haber leído, hablamos de qué? De una idea, ¿no? Todo empieza con una idea, ¿sí? O tu idea. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué hizo este argumento? ¿Cómo te argumentó? Te argumentó que dice que no te dejes, en este caso, que alguien te diga que tu idea no le gusta o que tu idea no le parece, ¿ya? Que debes seguir siempre firme en tu idea, te da argumentos, te está hablando aquí que dice que no va a ser, no fuiste tú el único que han rechazado por tu idea, sino que ha habido grandes personas que fueron rechazadas o muchas grandes ideas que fueron rechazadas, pero al final se desarrollaron y lograron ser grandes, ¿no? Florecieron como grandes historias. Listo, entonces, ¿qué te está haciendo el texto? Es un texto argumentativo porque te está dando las razones por las cuales tú no debes dejar que nadie te apague tu pensamiento o que nadie te detenga en tus proyectos o en tus ideas, en este caso como estamos trabajando y listo, ¿sí? Mira cómo es la forma de reconocer un tipo de texto argumentativo, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esto. Debemos repasar 2, 3 veces la capacidad para poder reconocer qué tipo de texto estamos trabajando, ¿sí? Toca tener mucho cuidado en este campus, ¿no? Vamos con la siguiente. Dentro de los textos, en este caso que acabamos de trabajar, del texto argumentativo, que era el número 2, vamos con el número 3. El tipo de texto narrativo, ¿ya? El narrativo se clasifica en dos. En un narrativo literario o en un narrativo no literario, ¿ya? Entonces,
Vamos a ver tipos de textos narrativos literarios. ¿Qué le dice? El literario, como el nombre lo dice, es la literatura. ¿Qué es la literatura? Poesía, estética, belleza. Y para que tenga estética y belleza debe tener subjetividad, del te amo, te odio, te deseo, me apasiona, etcétera, ¿sí? Es subjetivo. ¿Qué nos dice dentro de lo que es los textos narrativos literarios? ¿Sí? Que es meramente una narración ficticia o de historias y personajes. Y aquí donde también va a entrar no solo la parte de poesías, ¿no? Sino que entran todas las obras literarias. De ficción vamos a hablar a lo mejor en estas obras de que cuentan la historia, entonces de la Ilíada, la Odisea, son historias. O vamos a hablar de personajes, habrá personajes en los cuales hablemos de una obra llamada Hércules, personajes ficticios, los que aparecen o sus hazañas, etcétera. Sus historias son irreales o increíbles, ¿ya? Entonces, ¿quiénes están aquí? Mira lo que te dice. Están las novelas, como hemos dicho, Homero, la Ilíada, la Odisea. Cuentos, podemos tener cuentos o microcuentos en los cuales a lo mejor tengamos, a ver, un cuento relativo a las novelas. Tal vez pueden ser cuentos de grupos heroicos. Y las fábulas dentro de lo que nosotros conocemos o somos más afines o nos hemos relacionado son con las fábulas de Esopo, ¿no? Entonces esos tipos de textos son los que se encuentran aquí en los del tipo literario. Vamos con el no literario. En el no literario es 100% objetivo, ¿sí? Es decir, cero apreciaciones. Es la narración de lo estrictamente real, eso es importante, ¿no? Un género narrativo es un suceso, un acontecimiento, un hecho real. ¿Qué tipos de textos pueden ser narrativos? Los informativos, las bibliografías o la historia. Hablamos de historia, ¿no? Hablemos de la guerra del Cenepa, es historia. Hablamos de biografías, la vida de Juan Montalvo. Hablamos de informativos, todo lo que es en informativos podríamos tener lo periodístico, una noticia, ¿sí? Pero que sea real, ¿ya? Listo. Entonces, esa es la diferencia en lo narrativo literario y lo no literario. Vamos a ver un ejemplo. Aquí este ejemplo dice que Cantuña miraba la iglesia de San Francisco poco después de que el diablo se fuera humillado al no poder cobrar su alma. El trato era este. Si el diablo terminaba de construir la iglesia hasta antes de la medianoche, él se llevaría su alma como parte de pago. Cantuña fue más astuto y le escondió una piedra bajo el poncho. Y el trabajo no se terminó. El diablo había sido burlado de la manera más estúpida, dice. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Cantuña mira decepcionado la iglesia? Nunca pisaré esa iglesia, piensa Cantuña horrorizada. Una iglesia construida por el diablo para la adoración de Dios. En verdad es imposible ganarle al diablo, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de texto es este? ¿Es un narrativo literario o es un narrativo no literario? A ver, ¿cuál será? Lady, ¿Me puedes repetir? ¿ya? Que el texto que acabamos de ver, si es un narrativo literario o no literario, perdón. Ahí. ¿No literario? ¿Es un no literario? Ya, entonces, ¿qué pasó aquí? Que esto es una historia, ¿no es cierto? La historia de Cantuña. Entonces, perdón, más que historia, nosotros la conocemos como qué.
conocemos a todo esto como cuento. Es un cuento, ¿sí? Un cuento ecuatoriano, nosotros lo llamamos leyenda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las leyendas, cuentos, los mitos, estas situaciones que son de carácter ¿qué? Ficticio. ¿Y qué pasaba con lo ficticio? ¿Era del literario o no literario? ¿A dónde iba lo ficticio? ¿A lo literario? Correcto. ¿Sí? Este es un texto narrativo, ¿sí? Literario. ¿No? Y acá tenemos el ejemplo de un texto narrativo no literario. ¿Qué era lo no literario? Lo no literario era que tiene que ser 100% objetividad. ¿Sí? Debe ser real para que sea narrativo, no literario. ¿Sí? No literario es objetivo, debe ser real, un suceso, un acontecimiento. Miren aquí, está el tema, nuevo sismo de magnitud 6.8 sacude al Ecuador. Listo, ¿esto ya qué es? Una noticia. Una noticia es un suceso real, un acontecimiento real. Por lo tanto, ¿qué pasó? Esto es un narrativo no literario, ¿sí? Una nueva réplica se produjo 9 horas después de la registrada esta madrugada a las 12:57 de la mañana. A las 11:46 hubo un fuerte sismo que fue de 6.8 y se produjo 15 kilómetros a 15 kilómetros de profundidad. Mira, ¿qué estoy haciendo? Estoy contando el suceso con objetividad. Cero apreciaciones, tal como sucedió simplemente, ¿sí? Ese es un tipo de texto no literario narrativo, ¿ya? Narrar un suceso, un hecho, un acontecimiento según... también lo que caracteriza al narrativo es que lo estoy narrando el suceso del hecho, pero respetando una cronología, ¿no? ¿Qué es cronología? Respetando todas las líneas de tiempo y espacio. ¿Sí? Tiempo, el lugar, en este caso, cuándo sucedió y el espacio dónde sucedió. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Vamos con la siguiente. Y por último tenemos el número 4. Recuerda que eran 4 tipos de textos. Primer tipo de texto, número 1, el texto expositivo. Número 2, el texto argumentativo. Número 3, el tipo de texto narrativo. El narrativo que se clasificaba en literario y no literario. Y vamos por el último, el descriptivo. El descriptivo puede ser subjetivo o literario o objetivo científico. Pero más nos vamos a lanzar por este. Los descriptivos son más de este tipo, ¿no? Pero podemos tener, por ejemplo, un subjetivo literario, un microcuento, a lo mejor Platero es un perro peludo de color caoba, ¿sí? O color café, con una mancha en la frente, una placa que dice su nombre Bobby, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy armándome un microcuentito, ¿no? Entonces puede ser que estoy dando descripciones dentro de lo que es narrativos literarios, ¿no? Estoy narrando, voy a narrar un microcuento, pero que tengan descripciones, ¿ya? Teníamos nosotros los cuentos acá en el en el tipo de texto narrativo, pero son cuentos que relatan una historia. ¿Qué va a pasar acá? Van a ser cuentos que te den muchas descripciones, ¿sí? ¿Qué es muchas descripciones? La casa de María tiene 2 baños, una cocina, 3 dormitorios, ventanas de color plata, un marco de color negro. ¿Qué estoy haciendo? Describir, 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 ¿sí? Entonces ese es el objetivo del texto descriptivo. Y si es objetiva, puede ser o científica en textos científicos, narrativos del tipo no literario. Pero, ¿qué tienen que hacer? La característica siempre
describir, ¿ya? ¿Qué es describir? En este caso voy a dar a conocer algo, ¿sí? De una persona, de un animal, de un objeto, ¿sus qué? Sus características, ¿ya? Vamos a ver ejemplos. Vamos con el descriptivo científico, que si yo ya veo la palabra y me dice científico, porque estoy en el campo de la objetividad, ¿no? El ADN es una molécula de doble hélice, ya empecé a describir. Tiene doble hélice, compuesta por 2 hebras, unidas entre sí por enlaces entre las bases. ¿Cuáles son allá? Aquí me da que tiene enlaces, adenina, guanina, citosina, tiamina. Miren, describo una descripción, doble enlace, doble hebra, enlaces. ¿Cuáles? Adenina, guanina, citosina. La adenina de una hebra se aparea siempre a la tiamina de otra hebra. Ya estoy describiendo que la A se aparea con la T, ¿sí? La adenina con la tiamina. Y del mismo modo la guanina se aparea con la citosina. ¿Qué estoy haciendo? Describir, describir, describir. ¿Qué cosa estoy describiendo? Las características del ADN. ¿Ya? Siguiente. O tenemos en este caso el descriptivo subjetivo. ¿Cuál era el subjetivo? El literario, ¿no? Ella se quitó despacio el vestido, turbada. Era la primera vez que se desnudaba físicamente ante un hombre. ¿Sí? Aquella llevaba un tiempo siendo amigos, se despojó con timidez, delicadeza de su ropa para posar en la sesión fotográfica, que él más tarde pensaba convertirle en una pintura de grandes dimensiones. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es un microcuento, una narración corta que tiene, en este caso tiene rima, ¿sí? Todo rima perfectamente, entonces es un literario. ¿Y qué tiene? Tiene descripciones, ¿sí? Su primera vez, el vestido turbada, era tímida, delicada, estaba en la sesión fotográfica, estoy describiendo, ¿sí? Listo, ¿sí? Entonces ese es un tipo de texto descriptivo literario, ¿no? Entonces con eso terminamos la parte de tipos de texto. Acabamos. ¿Cuántos textos han sido? Han sido 4, ¿sí? Tipos de texto. ¿Cuántos? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál fue el primero? El tipo de texto expositivo. ¿Ya? Número 2, el tipo de texto, el texto argumentativo. 3, el tipo de texto narrativo. Narrativo que se clasifica en literario y el no literario. Y 4, el tipo de texto descriptivo. Aquí no hay necesidad de reconocer literario y no literario, ¿no? Más se topan los narrativos, ¿ya? ¿Qué era un tipo de texto? Simplemente da a conocer un tema, ¿sí? Da a conocer. El argumentativo profundiza el tema, ¿sí? Te convence. El objetivo es convencer. El narrativo literario. El literario solo eran cuentos, eran novelas, pueden ser las leyendas, ¿no? Me acuerdo si estaba algo más en cuentos, novelas. Vamos a ver.
Y las fábulas, eso nos faltó. Y tenemos las fábulas. El no literario simplemente es meramente objetivo, que es algo real. Acá nos olvidamos de poner ficción, ¿sí? Netamente ficción, historia, mito. No literario tiene que ser obligatoriamente real, ¿sí? Tienen que presentar cronología, es respetar tiempo y espacio, ¿no? Una narración. ¿Y qué tipo de cuentos, perdón, qué tipo de artículos pueden ser? Pueden ser informativos, como tal vez una noticia, ¿sí? Es decir, pueden ser revistas científicas, porque son acontecimientos reales, o el periódico, ¿ya? Y el descriptivo que me va a dar a describir, ¿sí? Describe características. ¿Está? Listo. Entonces ya tenemos. No nos vamos a olvidar de estos tipos de texto, tanto expositivo, argumentativo, narrativo y descriptivo. 4, sumamente fáciles, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ya, vamos a continuar. Una vez acabamos de ver los tipos de texto en el ámbito general, vamos a irnos al campo que se está introduciendo, esto de EAE, se está introduciendo al campo periodístico. Entonces tenemos que trabajar los tipos de textos periodísticos. Vamos a trabajarlos. Textos periodísticos, ¿sí? Vamos a ver. Dentro de los tipos de textos periodísticos son los que producen los periodistas, como el nombre lo dice, y además son que publicados, ¿ya? En los medios masivos de comunicación, como son los impresos, que serían en este caso el comercio o los diarios impresos, audiovisuales, que tenemos ya en este caso lo que es los noticiarios, y digitales, las páginas oficiales que se denominan Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, el sinfín de páginas que existen, pero que son netamente del tipo emitidos por periodistas o por editoriales en este caso, ¿sí? O canales de televisión, etcétera. Y tenemos 3 tipos de géneros periodísticos. Hay aquellos que son informativos, puramente informativos. Hay aquellos que le dan la opinión o aquellos que son interpretativos o en este caso se denominan mixtos. ¿Qué quiere decir? Que es la mitad informativo y opinión. La suma de estos dos me da el mixto o como se denomina interpretativo. ¿Ya? Dentro de los mixtos o interpretativos también podríamos poner aquí, vamos a aumentar a una más que sería la reseña. ¿Ya? Listo. Entonces aquí tenemos en los informativos la noticia. El reportaje en este caso existen 2 tipos, objetivo y el que está acá, interpretativo, pero está en el mixto. La entrevista vamos a tenerla de 2 tipos, la objetiva y la entrevista en este caso normal, pero más al 100% pertenece a los mixtos la entrevista, ¿sí? La vamos a sacar de este campo. Informativo, la documentación o documentales tal vez podrían pertenecer, pero esto no lo trabajamos muy a fondo, documentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaría acá, entraría como reseña. Vamos con los de opinión. ¿Cuáles son las editoriales? ¿Qué son editoriales? Las que provienen de revistas o el periódico. ¿Por qué? En una revista siempre trabaja un grupo, ¿sí?
Por favor, vamos a hablar, a ver, de la revista Vistazo. No hay una persona que trabaja, sino que son un grupo de trabajo. Y entonces, al ser un grupo, tengo yo ya formada mi editorial. En el periódico igual, no es una persona, son miles de personas. Entonces, es un grupo. ¿Sí? La editorial está formada por un grupo, por eso ya vamos a ver más adelante que las editoriales no tienen firma, ¿no? El artículo de opinión, correcto. Hay muchos artículos. Aquí simplemente sería la palabra artículo. Puede ser de opinión, artículo científico, etc. Existe el comentario o columna y la crítica. ¿Sí? En los mixtos tenemos el reportaje interpretativo, ya el que sería subjetivo o que tiene que lleva qué opinión, ¿no? Por eso se llama interpretativo, porque es más opinión. Tenemos la entrevista, la crónica, es un suceso, una narración y una reseña. ¿Ya? Listo, entonces vamos a ver cada uno de ellos con sus ejemplos. Aquí, por favor, vamos a poner nuestro 100% de concentración porque estamos diciendo que estamos ingresando como EAES a este tema de los periodísticos para que usted empiece a adoptar una postura de un pensamiento más formado, más crítico, ¿sí? Entonces, lo que le interesa en el examen de lenguaje, que usted sepa reconocer este tipo de artículos, sepa diferenciarlos para que empiece a inmiscuirse en lo que ya nosotros como personas, en este caso educadas, que seríamos, hablamos de educadas a aquellas que recibimos educación, ¿no? Y ya conocemos más de estos temas y podemos tratar de separar lo bueno de lo malo, etc. ¿Ya? Tener un buen juicio, un buen criterio, en realidad es eso. Vamos con los primeros. El género informativo, habíamos dicho que existen dos. La noticia, ¿qué es la noticia? Texto periodístico fundamental que consiste en el relato veraz, veracidad del suceso reciente y llamativo. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con la noticia, ¿sí? Una noticia es contar, ¿no? Relatar algo veraz, veraz es verdadero. No va a relatar algo falso, ¿no? Verdadero, pero para que sea noticia debe ser ¿qué? Reciente y llamativo, ¿sí? Hay otros que son noticias, pero no necesariamente tienen que ser recientes. Vamos a contar la noticia, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de guerras, guerrilleros. Eso ya no es reciente, sino que se va activando en cada etapa, en cada proceso. Entonces puede ser una noticia, pero ya no es una novedad, ¿ya? Entonces, cuidado, ya no entra dentro del campo de noticia. ¿Qué es una noticia? Algo reciente, llamativo, novedoso, ¿sí? Por eso entran como noticias todos los sucesos que pasan podríamos decirlo, de inhóspitos, ¿sí? De repente, ¿sí? Sucesos como muertes, choques, accidentes, porque son inmediatos y que es una noticia, un suceso que es reciente, llamativo. O vamos a ver, por ejemplo, ya el día próximamente en esta semana, pasado el 7 de las votaciones, ya tendremos una noticia porque sabremos algo que está pasando recientemente. Es decir, el conteo voto a voto, ver quién está adelante, al frente, cómo se van actualizando estas votaciones o este conteo de votos y nosotros que estamos recibiendo noticia porque es algo reciente y siempre verdadero. Continuamos. Vamos a ver un ejemplo. El índice de aptitud en inglés, publicado en el 2014, Argentina fue el único país de la región que se ubicó en la lista de los países con alta aptitud hacia este idioma. Y solo República Dominicana alcanzó la columna de moderada aptitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Salió la noticia, ¿no es cierto? Fue publicada y me está diciendo cuál fue el hecho reciente o llamativo. Que en esta lista que publicaron, Argentina es uno de los países más aptos para el idioma inglés y como segundo quedaría República Dominicana, ¿ya? Eso es una noticia. Listo.
En este caso es el ejemplo que he encontrado, ¿no? No va a poner 2014. Obviamente estoy contando una noticia de hace aproximadamente, yo que sé, unos 16 años, ¿ya? Entonces, no, cuidado, ¿no? Pero es un, digamos, estoy aquí, voy a decir en el 2020, 2021, ¿ah? Pero es una noticia, un hecho novedoso, verdadero y que fue publicado, por eso sé que es verdadero, ¿no? Siguiente. Luego de la noticia, nosotros tenemos el reportaje, ¿ya? El reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo, es decir, aquí es lo que estoy hablando, ¿sí? Es una noticia, pero ¿qué va a pasar? Ampliada, ¿ya? Con más detalles. Puede ser con más investigaciones. Con más opiniones de testigos. ¿Ya? Dentro del reportaje habíamos dicho que nosotros vamos a trabajar aquí en este campo en los de objetividad, ¿no? El objetivo, que trata sobre cualquier tema, ¿ya? No algo novedoso reciente, cualquier tema que puede, en este caso, no ser de estricta actualidad. Esa es la diferencia entre una noticia y un reportaje. La noticia de actualidad, el reportaje no necesariamente puede ser de actualidad, pero si quiere puede, ¿ya? De manera documentada. ¿Qué es documentada? Registrada. ¿Cómo registras en este caso usted su reportaje? Porque usted tiene detalles, tiene investigaciones, tiene testigos, tiene en este caso declaraciones, etcétera, fotos, ¿ya? Porque el periodística lo considera de interés general, es más extenso que la noticia, es más grande, por eso dice ampliada, e incluso elementos como valoraciones de protagonistas o testigos de sucesos, ¿ya? Tenemos aquí, un grupo de expertos analizó 290 colmenas en distintas zonas de España, Francia, Suiza y Alemania. España es el único país donde quedan algunas abejas del antiguo régimen, infectadas solo por el microporidio tradicional Nosema apis. Un 14% de las colmenas tiene y empiezo, ¿no? Ya acabé la noticia y empiezo. Entonces, para que sean detalles, ¿qué detalles? De aquí ya me da cifra. Más datos. ¿Va? De las colmenas tienen aún esa constitución, pero el nuevo microporidio, Nosema, llegado en años recientes desde el sur de Asia, ha hecho que, en este caso con la situación con el resto de Europa, domina el 75% de las colonias francesas, 64% de las suizas, 78% de las alemanas y lleve ya la mitad del camino recorrido. ¿No? El hecho es que estamos hablando en este caso de que de las colmenas y que tienen en este caso un enemigo que es un microorganismo, ¿no? Tiene su nombre, también me está informando que se generó una nueva cepa porque al inicio era un apis y la nueva cepa es Seranae. Entonces ya, ¿qué es? Su reportaje. ¿Por qué puede afirmar esto? Porque usted hizo sus investigaciones, vio cifras reales, indagó, investigó y creó su reportaje. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre una noticia y un reportaje. ¿Qué nos piden en el examen? A usted le van a poner los textos así tal cual como estamos trabajando. Son textos de este porte, así. Y a usted le piden que reconozca si es una noticia, un reportaje, si es una crónica, si es una entrevista, si es un artículo. Entonces usted tiene que tener la capacidad para reconocer y distinguir
Si fue una noticia, reportaje, una crónica, un artículo, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Los reportajes, noticias que tienen muchos detalles, más investigación. Vamos con la siguiente. La entrevista que la habíamos dejado para los mixtos, pero está aquí. Una entrevista es aquella que el entrevistador se limita a exponer su conversación con personajes mediante el sistema de preguntas y respuestas. Obviamente, ¿no? Esto no nos vamos a perder. La estructura de una entrevista debe primero usted encabezar la entrevista ¿con qué? Con la presentación del personaje, citar su edad, exponer su cargo, su trabajo, sus dedicaciones o sus logros, su trayectoria, ¿ya? Y luego puedo seguir haciendo preguntas y respuestas, ¿ya? Esto no tenemos ejemplos, no hay necesidad. Obviamente usted va a tener uno donde vea preguntas y cómo te fue, qué te parece y esto y qué pasó. Entonces usted ya simplemente al observar esto es obligatorio que esté en una entrevista. Una entrevista siempre debe llevar estos signos. Los signos de, en este caso, pregunta, de interrogación, ¿no? Vamos con los géneros de opinión. Aquí estaba el artículo, ¿sí? Que habíamos visto el artículo de opinión. ¿Qué es un artículo? Es una exposición, voy a dar a conocer o argumentar, ¿sí? Que contiene el pensamiento de la opinión de personalidades reconocidas en relación a un tema concreto. ¿Ah? Vamos a ver un ejemplo. Por su ubicación en la mitad del mundo, atravesado por la cordillera de los Andes y el bañado por el Océano Pacífico, Ecuador es un país privilegiado. Tiene todos los climas y por ende toda la fauna y flora. ¿Quién está escribiendo? En este caso, en primera persona, él sería el autor, ¿no? De la obra. Tiene todos los climas y por ende toda la fauna y flora de la Tierra. Posee petróleo e importantes reservas ecológicas y turísticas, lo cual motiva a los ecuatorianos a consumir nuestros productos y enfrentar el desafío del desarrollo de la producción nacional. Y metí apreciaciones, ¿no? Exposiciones, argumentaciones. Ecuador necesita mejorar su industria y desarrollarla para impulsar su economía y animar a la inquietud de la pobreza. Lo expresado nos lleva a concluir y sigue metiendo apreciaciones o su exposición. Aquí nos dice, nos lleva a concluir que los ecuatorianos y ecuatorianas ya logramos nuestra identidad como nación y como pueblo. No nos limitemos, ¿sí? Exportar materias primas, aprovechemos. ¿Ah? Entonces miren aquí que contiene la opinión de personalidades. En este caso, ¿cuál es la personalidad? El autor. ¿Ya? Siempre esto viene firmado, pero aquí en el momento del examen a usted solo le aparece este texto. No le va a poner de dónde lo sacó ni quién lo firmó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Usted tiene que reconocer que en este texto esté ¿qué? Una opinión. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los artículos de opinión? Son como en este caso como críticas, podríamos decirlo así, pero de lo que usted leyó, de la película que vio, algo así parecido, ¿no? No nos vamos a meter mucho a eso porque eso ya viene en lo que es la reseña de las críticas. ¿Ya? Listo. La editorial es un artículo de fondo no firmado, lo que habíamos dicho, no firmado. ¿Por qué no es firmado? Porque pertenece a quién? A revistas y a periódicos. ¿Ya? Referente a un tema de actualidad. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa con las editoriales? Tienen que tener un tema de actualidad.
propuesto con seriedad que invita a reflexión, ¿ya? El ejemplo que nosotros podríamos tener para editoriales, un tema de actualidad, ¿qué es lo que se acerca? Votaciones, ¿sí? Entonces las elecciones presidenciales del 2021 en Ecuador se están realizando con normalidad. Miles de personas están asistiendo a las urnas con las medidas de prevención, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros felicitamos a toda la sociedad porque se está llevando este acto con calma, no ha habido altercados, no se ha encontrado ninguna alteración del orden, etcétera, ¿ya? Eso es una editorial. ¿Qué pasó? Que usted está contando un suceso, pero viene ahí que viene el pensamiento de la revista o el periódico. Entonces la revista o el periódico hace llegar las felicitaciones a la sociedad porque está llevando este proceso con éxito, ¿sí? Mis felicitaciones para los ciudadanos, ¿ya? O en este caso, perdón, no es mis, sino aquí siempre vamos a hablar en tercera persona, ¿ya? Vamos a trabajar en editorial, siempre se trabaja en tercera persona. ¿Cuáles son las terceras personas, Lady? Ellos, Exacto, ¿no? ustedes, A ver, nosotros tenemos el yo, tú, él, nosotros, vosotros, esto, ella. ¿Cuál es la primera persona? yo, Ya, primera persona. Segunda persona. tú y él. Listo. Nosotros vamos a hablar de la tercera persona, es decir, las editoriales más trabajan el nosotros, el vosotros, el ellos. Entonces, ¿qué me van a decir en tercera persona? ¿Sí? Entonces, nosotros felicitamos a la ciudadanía o a la sociedad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a toparnos aquí. ¿Por qué? Porque son revistas y periódicos. No puedo hacer llegar mi congratulación o mi queja en primera persona, sino en tercera persona, porque estoy yo hablando por toda la revista o el periódico, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de las fiestas de Ibarra, entonces, ¿qué va a decir la revista o el periódico? ¿Sí? Va a decir, extendemos, plural, ¿sí? Extendemos nuestras más, en este caso, congratulaciones, etcétera, felicitaciones, ya, pero ¿quién? Nosotros. O extendemos, siempre vamos a hablar en os. El os, que sería en este caso un morfema, lexema, eran, bueno, que indica el plural. ¿Sí? Siempre hablar en plural. La editorial va a tener una opinión, ¿sí? Un pensamiento, pero este pensamiento en plural. ¿Ya? Listo. Vamos a ver el ejemplo que tenemos ahí. A ver, Lady, leamos el ejemplo. Ya. El que ya está subrayado. El ejemplo que está aquí. Ya. Ya tenemos para que no nos interrumpa. Listo. El alza de precios determinada por fenómenos de ajuste financiero no debe ser motivo para desajustes sociales, lo cual ocurre cuando se afronta sus consecuencias con demagogia, superficialidad alarmista, cacelorismo, mala fe y debilidad. En el caso presente, a una crisis económica delimitada y posible de
sortearse con voluntad de todos. Debemos analizar sus causas y sus efectos, pero en niveles serios, por voces autorizadas, en fuentes responsables y aludiendo el enfrentamiento entre sectores que propiciará el desbordamiento de pasiones y de choques estériles, malos por todos. Ya, correcto. Entonces vamos a ver si podemos reconocer que es una editorial. El alza de precios determinada por fenómenos de ajuste financiero. Estamos hablando de un tema, ¿no? No debe ser motivo para desajustes sociales. Lo que ocurre cuando se afrontan sus consecuencias con demagogía, superficialidad alarmista, cacerolismos, mala fe y debilidad. En el caso presente, ante una crisis económica delimitada y posible de sortearse con la voluntad de todos, ya, aquí está, debemos analizar sus causas y sus efectos, pero en niveles serios, por voces autorizadas, en fuentes responsables y aludiendo el enfrentamiento entre sectores, que propiciará el desbordamiento de pasiones y de choques estériles malos para todos. ¿Ya? Esta aquí es. ¿Qué pasó? Debemos, se incluye, ¿no? El pensamiento que está dado aquí no dice deben ustedes, sino todos, porque somos la sociedad, todos debemos analizar sus causas. Ah, ¿qué es? Es una editorial, ¿sí? Entonces, esa es la clave para encontrar las editoriales, trabajar en tercera persona, siempre en plural. ¿Quién en plural? El pensamiento o la opinión, ¿sí? O el pensamiento que estamos expresando aquí. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el pensamiento que debemos? ¿Sí? Todos debemos de analizar sus causas. Y así nosotros encontramos la editorial. Entonces, solo con esa palabra usted ya sabe, este documento es una editorial. Cuando ve editoriales, ¿qué se va a lanzar? A tratar de buscar siempre el plural, ¿ya? Sea masculino o femenino, no hay ningún problema, pero siempre el plural. Nosotros debemos, felicitamos, exigimos, etcétera, ¿no? Ya, siguiente. Vamos a hablar de la columna y la carta al director o carta, en este caso en la prueba saben poner carta al lector y la columna. En este caso esta no aparece, pero esta sí apareció. Es un texto argumentativo que valora de manera personal una cuestión de actualidad. Se puede publicar, ya, va a valorar, ¿no? Valora. ¿Qué es valorar? Va a dar una crítica, en realidad, ¿no? De manera personal, sobre las cuestiones de la actualidad, se puede publicar en cualquier sección, siempre ocupa el mismo lugar y con una periodicidad concreta. Por eso suele aparecer acompañada de la fotografía del autor. Si nosotros compramos el comercio, ¿hemos comprado alguna vez el comercio? Sí. Ya, correcto. Entonces nosotros vamos a la sección ya de más o menos entrevistas, política, y ahí aparece siempre en un círculo la fotografía de tal persona que dijo tal cosa. Eso es una columna, ¿sí? Es un hecho personal, puede salir hablando, yo que sé, un ministro de Economía, hablando tal vez de la actualidad económica del Ecuador, y tiene que ir aquí la foto, porque él lo dice, es su punto, su valoración personal. ¿Ah? Y la carta al director o carta al lector son textos escritos por los lectores, es decir, por nosotros. Yo compré el comercio, pero yo voy a escribir, ya no el periódico o la revista. ¿Sí? ¿Qué es carta al director o al lector? Quiere decir que nosotros estamos respondiendo la publicación. Aquí nos dice, para su publicación en una sección de los diarios han creado
para este fin. Las cartas al director son la opinión de los lectores. Los temas son variados, hechos de actualidad, reflexiones más o menos literarias sobre cuestiones de la vida, pero también desacuerdos, ¿sí? Con alguna información, o alguna editorial o algún artículo de opinión. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar que el diario El Comercio sacó el artículo del cáncer. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a escribir una carta al diario El Comercio donde va a exponer excelente artículo, una gran ayuda para la sociedad. Mi nombre es tal y yo estoy extendiendo mi más sentida, perdón, mis felicitaciones yo que sé, al diario tal, porque es una información veraz, es verdadera, porque yo pasé por eso y todo lo que ustedes escribieron nos ayuda a encontrar información, nos ayuda a encontrar a personas X, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿usted qué está haciendo? Está haciendo llegar una carta de felicitación o puede hacer llegar una carta de queja para decir, estoy en desacuerdo con el artículo publicado tal día en el diario El Comercio, ya que es una gran, ¿qué podemos decir? Una mentira, o puede decir parte del texto está mal elaborado, mal investigado, ya que las cosas no son así. Nosotros somos ejemplo, podría decirlo yo. Presidenta de una fundación tal y no han preguntado, no han averiguado bien la verdad o la veracidad del tema y por eso estoy en desacuerdo con tal tema, ¿ya? Es como crear un estereotipo que no ha sido consultado y se publicó. Entonces, esto es una carta lectora. En la evaluación, en tanto columna como carta lector, como son fáciles de reconocer, no aparece, ¿sí? Pero teníamos que tener conocimiento porque así como tal preguntarme, no me van a preguntar, pero a lo mejor puede aparecerme en un ejercicio de aparear los tipos de textos periodísticos, ¿ya? Eso sí puede aparecer, pero tanto este como este, el texto no nos va a aparecer, pero tenemos que estar al tanto. Y vamos con los últimos, que son los géneros mixtos, que está la crónica, que es una noticia ampliada. Entonces aquí es el problema, ¿no? Entre si yo podré reconocer una noticia, un reportaje o una crónica. Ese es el detalle. Estas tres, ¿qué pasaba con estas tres? Son una noticia. Esta es una noticia corta. La noticia es corta, es real y es reciente. El reportaje era una noticia que no necesariamente tiene que ser reciente. Podríamos poner una noticia pasada. No es corta, es extensa. ¿Ah? ¿Qué pasa con la crónica? La crónica también dice que es ampliada, o sea que también va a ser extensa. Esto es la información de un suceso pormenorizado y comentado por el periodista que recoge la información. Entonces, tanto reportaje como crónica son parecidos. Ya queda descartado, ya puedo reconocer que es una noticia. Pero ¿qué pasa aquí? Que esta es extensa, también puede ser información de un suceso pormenorizado. ¿Qué quiere decir? Que ha quedado a lo mejor de lado o le estoy ampliando más, lo voy a dar con todo detalle. ¿Ya? Comentado por el periodista que recoge la información. ¿Sí? Igual acá en el reportaje era el periodista que recogió información, fuentes, opiniones, etcétera. Entonces, entre la crónica y el reportaje habría un poquito de dificultad para reconocer. Por eso es que como son tan parecidas, a usted no le van a mezclar en su menú de alternativa si es un reportaje, una noticia o una crónica. ¿Sí? No me van a mezclar estas dos. Entonces tenga
en cuenta eso que no va a pasar, ¿no? No me mezclan reportaje y crónica, porque son bien parecidos, son exactamente, o sea, es mucho el parecido para poder reconocer y diferenciar entre reportaje y crónica. Entonces, cuidado con eso. En su menú de alternativas podrá estar la noticia, el reportaje, el artículo o la carta al lector. Entonces, usted ve el texto y puede escoger reportaje. Ya no tiene que confundirse con crónica. O si no le ponen la palabra reportaje, le van a poner la palabra crónica. ¿Sí? No habrá problema. Vamos con la siguiente, la crítica. Analiza acontecimientos culturales y de actualidad. Combina lo informativo, la opinión y el entretenimiento. ¿Qué es una crítica? Para que usted se haga una idea, es, por ejemplo, vamos a hablar de algo informativo, lo que decíamos. Leí a lo mejor un texto informativo que me daba, vamos a hablar, ¿no? Hablemos del ADN. Entonces a usted le estaban informando que el ADN es para, en este caso, el mantenimiento de la genética. No almacena la genética, es nuestra fuente, etcétera, ¿sí? Era informativo y usted va a dar opinión al todo el texto que le hayan puesto del ADN. Un texto me pareció conciso, bien investigado, elaborado por X tal persona. Entonces, ¿qué empieza usted a criticar si está bien o mal hecho el texto? ¿Sí? Eso quiere decir con crítica. Vamos a hablar de entretenimiento, una película. ¿Qué pasó? Me fui a ver la película Avengers. ¿Ya? ¿Qué pasó? Una película me pareció excelente, un buen tiempo de película, se demoró tales horas. La película y sus personajes fueron sólidos, la trama que tuvo la película fue excelente porque me transportó, me trasladó a esos escenarios, me sentía como que yo estuviera en la película, la viví la película, etcétera. ¿Sí? Eso es crítica. O si es mala, no, una pésima película, ya hay 10.000 películas con la misma trama, esta trama fue lo mismo, no tuvo esfuerzo, no se salió de lo común, simplemente los personajes a lo mejor mal actuados, etcétera, ¿sí? Eso es crítica, de lo que usted quiera, puede hablar crítica de cultura, de política, de entretenimiento, de un libro, ¿sí? Entonces usted puede sacar la crítica. Y la última, la reseña. La reseña es un artículo escrito muy breve, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la reseña es corta. Y por eso, no a nosotros en el examen, lo que nos pueden ir acompañado es reseña con reportaje. La reseña corta, el reportaje extenso, largo, ¿sí? Correspondiente a una publicación periodística, ¿qué quiere decir? Que yo voy a hablar de algo ya publicado. Ya, entonces mucho cuidado. El reportaje es una noticia que voy a publicar. ¿Sí? Y acá en la reseña ya publicó y ahora sí hago mi reseña. Es decir, que ahora sí yo voy a hacer ¿qué? Voy a describir de manera concisa y sucinta el suceso o el trabajo literario de la persona que publicó o científico. Entre otras alternativas pueden ser libros, discos, películas, obras científicas. Parecido a la crítica, la reseña, porque la crítica es de algo ya publicado o de algo que ya salió, usted va a dar su opinión. Acá es lo mismo, pero no va a ser una opinión, sino un artículo. ¿Ya? Muy breve. Artículo, es decir, texto más opinión, ¿sí? Y listo. Entonces, pero las reseñas son cortas, las críticas pueden ser extensas, dependiendo de todo lo que usted vaya a explayarse, a dar su punto de vista, ¿sí?
Entonces ahí tenemos los tipos de textos periodísticos. No nos olvidemos los más importantes. Dentro nosotros tendríamos aquí, a ver, sin necesidad de clasificación, vamos a estudiarnos los más importantes. Tengo que saber qué es una noticia. Tengo que saber qué es un reportaje, una reseña, ¿sí? Una crónica. En esta cae la crónica, algo también para ayudarnos de la crónica es importante que tiene cronología, ¿no? Por eso se llama crónica. Va a relatar un hecho, un suceso con una línea de tiempo. ¿Qué más es importante? La noticia, el reportaje, la reseña, la crónica, el artículo. 4, 5. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Crónica, crítica, reseña. Habíamos dicho que eso no aparece. La editorial, perfecto. La entrevista no aparece. Ya. Entonces ahí tendría. Nos aclaremos. Habíamos dicho la noticia, la crónica, la editorial, el reportaje, la reseña. ¿Sí? Entrevista no aparece, carta al lector no aparece, la columna no aparece. Entonces noticia, reportaje. El editorial que siempre hablan los grupos, el artículo. Existen dos tipos de artículos que aparecen en la prueba, el de opinión y el científico. Fácil reconocer el científico porque va a hablar solo de ciencia, de descubrimientos, ¿sí? Esos son los más importantes que nosotros tenemos que acordarnos. ¿Cómo reconozco la noticia? La noticia es real. ¿Qué más era la noticia? Debe ser un acto breve y, lo más importante, novedoso, ¿sí? O en este caso, que es reciente. ¿Qué es una crónica? ¿Qué era una crónica, Lady? Una noticia ampliada. Ya, entonces es una noticia ampliada. Tenía cronología. Un relato, ¿no? Tiene que tener cronología. Vamos a tener el pensamiento o la opinión del autor. Una editorial es una noticia también, que es extensa, pero va a trabajar en plural. ¿No? Vamos a tener el nosotros o todos o hemos o en este caso todo lo que sea plural, ¿no? Masculino o femenino, no hay ningún problema. Extensa plural, esto que quiere decir es la opinión. Opinión de la revista o el periódico. Por eso viene plural. El reportaje, igual, ¿no? Es una noticia extensa más la opinión
más detalles, más cifras, más, en este caso, investigaciones. Por eso es extenso. La reseña es una opinión de una noticia ya publicada. ¿Sí? Habíamos dicho que esta reseña se parece a la crítica, ¿no? Pero la crítica es extensa y la reseña es una opinión de una noticia publicada, pero es corta, breve. El artículo de opinión, en este caso vamos a hablar de un tema o noticia, pueden ser actual o pasado, ¿sí? Pero ¿qué tiene que tener? La opinión, ¿sí? La opinión del periodista. Pasado del que habla un periodista. El científico es lo mismo, pero va a tener temas solo de ciencia. Es hablar de un tema cualquiera. De cualquier tema. Este es solo ciencia. El reportaje también era una noticia. En este caso no es necesariamente actual, sino también puede ser pasado. No pasaba nada. ¿Sí? No había la necesidad que sea como la propia palabra de la noticia, que debe ser real, breve, es decir, novedoso, reciente. Reciente, que quiere decir actual. ¿Ya? Entonces esas son las 6 más importantes que nos vamos a memorizar, por favor. Necesito conocer estas pautas para reconocer los tipos de texto. Entonces usted al ver esto, ve su texto y dice, ah, esta es una reseña, este va a ser un reportaje, este es un artículo, esta es una noticia, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso, igual ya lo hemos trabajado todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Ya, listo. Entonces, eso es lo que nos tocaba en este día. Trabajar los tipos de textos, que han sido 4, y los tipos de texto periodísticos, que en conclusión creo que vimos 3, 6, unos 9 hemos de haber trabajado, de los cuales los más importantes son 6, ¿sí? Por favor, a repasar, a tratar de buscar tenemos el comercio, el periódico, cojo un tipo de texto y veo si es una noticia, una crónica, una editorial, un reportaje, una reseña, un artículo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Listo, ahí nos vamos a quedar. Nos vemos la próxima semana y ahorita ya van a la parte de sociales, ¿no? Listo, gracias. Ya está listo.